Imaginemos tres fotografías tomadas en épocas totalmente distintas, Ujú. por personas que además jamás se llegaron a conocer. Ajá, Bueno, pues la primera captura un amanecer celestial visto desde las alturas. ajá. La segunda es, la imagen de un río completamente seco donde se arremolinan los cuervos. Madre mía, qué contraste. Totalmente. Y la tercera, y aquí la cosa cambia de nuevo, es la estampa de un guerrero indio montado a caballo que exhibe cabelleras humanas como trofeos. Qué locura de imágenes, ¿eh? Sí, sí, sí. A simple vista, a ver, para quienes nos escuchan, esto parece un recorte al azar de un catálogo de imágenes inconexas, ¿no? Claro, no parece que tengan nada que ver. Exacto. Sin embargo, en el ámbito de la astrología esotérica, estas tres escenas tan dispares están describiendo exactamente la misma coordenada espacial. O sea, son mapas que intentan descifrar una única topografía psicológica. Y ese es precisamente el reto que tenemos hoy por delante. Porque, a ver, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, cuando hablamos de estas fuentes documentales, no estamos hablando de simple poesía o de imágenes bonitas. No, no, para nada. A finales del siglo XIX y principios del XX surgieron varios místicos, clarividentes y astrólogos que, bueno, se propusieron una tarea que es colosal. Titánica, diría yo. Exacto, titánica. Querían asignar una imagen simbólica y un significado muy profundo a cada uno de los 360 grados del zodíaco. O sea, grado por grado. Eso es. La premisa era que cada grado no es solo pues, un punto matemático ahí en el cielo, sino un arquetipo completo, un perfil de comportamiento humano súper específico. Y por eso hoy vamos a realizar una inversión a fondo, exhaustiva, en uno solo de esos perfiles. Hoy nuestra misión es diseccionar el grado 24 del signo de Tauro. Un grado fascinante, por cierto. Totalmente fascinante. Y para ello, vamos a poner sobre nuestra mesa de análisis el trabajo de tres de esos sistemas simbólicos históricos. Ajá, a ver cuáles son. Pues verá, tenemos la visión mística del autor conocido como Charrubel. Muy interesante. Luego, la cruda advertencia terrenal del sistema que se bautizó como la bolásfera. Y por último, el análisis tan penetrante de los famosos símbolos sabianos. Claro, es que la idea aquí no es leerlos como si fueran el índice de un libro, ¿sabes? Sino entender por qué, a través de los años, observadores tan diferentes llegaron a la misma conclusión exacta sobre la mente de quien opera bajo esta influencia. Exacto, exacto. Porque es que coinciden, y eso es lo que me vuela la cabeza. Es que lo fascinante aquí es que si analizamos las tres imágenes secuencialmente, descubrimos que no son independientes para nada. Funcionan como los tres actos de una obra de teatro muy oscura. Sí, como una tragedia griega casi. Tal cual, lo que los textos revelan al unirse es un mecanismo psicológico impecable sobre la ambición desmedida, el trauma profundo de la traición y, bueno, como respuesta a ese trauma, la necesidad imperiosa de ejercer un control absoluto sobre todo el entorno. Pues a ver, vamos a arrastrar ese mecanismo desde el minuto 1, desde su origen. Venga, vamos a ello. El primer acto nos lo proporciona Charrubel. Y el texto es, de una evocación tremenda. Dice literalmente, abro comillas, parezco estar por encima de la tierra, veo el sol ascendiendo sobre el horizonte, cuando todavía está oscuro en el hemisferio hacia el cual se está aproximando. Fíjate en la carga visual de eso. Es brutal. La primera impresión que da es de una soledad inmensa. Hay alguien ahí arriba contemplando la luz antes que absolutamente nadie, mientras el resto del mundo sigue, a oscuras. Y Charubel interpreta esta imagen de una manera, la verdad, muy clara. El texto explica que este símbolo representa a, cito textualmente, alguien más grande que un hombre. Alguien más grande que un hombre. Wow. Sí, sí. Habla de una figura que porta una especie de misión universal. Ajá. ¿No? No le van a permitir llevar a cabo esa misión. Claro. Hay una incompatibilidad de base. Eso es. Hay una incompatibilidad tremenda entre el que porta la luz y el lugar donde supuestamente tiene que entregarla. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque esa incompatibilidad es justo lo que más me llama la atención. A ver. Pensemos, para quienes nos escuchan, en el arquetipo clásico del genio incomprendido. O sea, es como un inventor visionario que nace, yo qué sé, un siglo antes de tiempo. Claro, el típico adelantado a su época. Exacto. Nace con los planos de una fuente de energía libre, súper revolucionaria, pero se encuentra en una sociedad que todavía va a carbón.
que desconfía profundamente de lo nuevo y que no está dispuesta a cambiar. Totalmente. Trae la luz, pero el mundo todavía vive muy feliz en la oscuridad de sus cavernas. Eso es, trae una solución, pero el mundo ni siquiera sabe que tiene un problema. Pero hay un detalle en el texto de Charubel sobre el que te quiero preguntar directamente. Dime, dime. La visión empieza diciendo, parezco estar por encima de la Tierra. ¿Por qué esa elevación física? O sea, ¿sugiere esto que la visión de esta persona, por muy genial y brillante que sea su misión, adolece de una desconexión fatal con la realidad material que tiene que enfrentar? Es que has dado en el clavo. Esa elevación es precisamente el punto ciego de toda su brillantez. O sea que estar por encima tiene un precio. Un precio altísimo. Estar por encima de la Tierra te da una perspectiva súper privilegiada para ver el panorama general, para ver ese sol naciente antes que nadie, ¿no? Sí, Pero al mismo tiempo erradica por completo cualquier entendimiento de las dinámicas que ocurren a ras de suelo. claro. No sabemos lo que pasa en el barro. Exactamente. Tener una misión universal, por muy bonita que sea, carece de utilidad si no comprendes las reglas del terreno oscuro que pretendes iluminar. ¿Ya? Es como flotar en una burbuja. Eso es. Esta persona flota en su propio idealismo. No habla el idioma de la oscuridad. Desconoce las motivaciones más bajas, las más egoístas del ser humano. Y por eso asume que todo el mundo va a ser bueno. Claro, asume que quienes habitan en ese hemisferio oscuro van a estar súper encantados de recibir su luz con los brazos abiertos. Y no es así. Ya, claro, es el peligro de esa eh, especie de superioridad moral o intelectual. Al estar tan enfocado mirando al sol, no miras dónde pisas y te tropiezas. Te tropiezas, pero bien. Y esa ingenuidad es exactamente el puente que nos lleva directos al segundo acto de esta historia. Porque aquí es donde se pone realmente interesante y la cosa se vuelve muy oscura. Sí, prepárate. Si estás flotando, desconectado de las dinámicas terrenales, la gravedad acaba haciendo su trabajo tarde o temprano. Y el impacto contra el suelo es lo que documenta nuestra segunda fuente, la bolásfera. El choque con la realidad. Un choque brutal. Aquí desaparece el amanecer místico, todo lo bonito. Y el texto nos lanza de bruces contra una imagen árida, vamos, desoladora. Dice, y cito, el cauce de un río seco donde se alimentan los cuervos. Fíjate qué imagen más potente. Es que además el texto asocia este grado a una palabra clave absoluta, que es fulminante. La palabra es caída. El contraste es intencionado y es brutal. O sea, pasamos de poseer toda la luz del sol a ser un cauce vacío que ya solo atrae carroñeros. Madre mía. Y la bolasfera no deja margen a la interpretación sobre los motivos de esta caída. No es que haya habido una sequía, no es una catástrofe natural. Ah, no. Entonces, ¿qué es? El texto detalla que este río se seca debido al empleo de rutas inútiles, a la tendencia a confiar en exceso, y esto es clave, al abandono en manos de hombres engañosos. ¡Ostras! Sí, sí, lo resume todo bajo un concepto que a mí me parece muy doloroso. La virtud mal aplicada. Vale, vale. Espera, detengámonos en ese concepto un segundo. Virtud mal aplicada. Porque, a ver, me parece súper problemático. A ver, cuéntame. Entonces, ¿qué significa esto para la generosidad? ¿Nos está diciendo este texto antiguo que la virtud y la generosidad en realidad son debilidades en este grado? Entiendo por dónde vas. Claro, o sea, si alguien nace con esta energía luminosa, intentar regar los campos de los demás parece algo noble, ¿no? Es como intentar regar un campo virtiendo agua. Pero, ¿la bolasfera parece castigar esa bondad? Sí, a primera vista lo parece. Es como si te dijera que intentar ayudar a otros es echar agua en un cubo lleno de agujeros. No solo te quedas sin tus propios recursos vitales y te conviertes en ese río seco, sino que encima atraes a los carroñeros, atraes a los cuervos. Totalmente. Entonces te pregunto, ¿nos está diciendo la bolasfera que la virtud es bala? ¿O simplemente critica la ceguera de este visionario al elegir en quién confiar? Vale, esa es una lectura muy tentadora, lo de pensar que critica la generosidad. Pero si conectamos esto con el panorama general, el texto es mucho más sutil, A ver, explícame eso. mal retribuida a la falta de pensamiento crítico y discernimiento. Claro, no fijarse a quién le das el agua. Exacto. El problema de regalar agua no es el agua, es no examinar la tierra que la está recibiendo. Si volvemos a la ceguera del visionario de Charwell, vemos que su fracaso no se debe a su deseo de ayudar. Sino a qué.
Se debe a la arrogancia de suponer que todos comparten sus mismos valores elevados. Al confiar tan ciegamente, regaló su luz, regaló todo su río a personas que habitaban en el hemisferio oscuro. Y que no querían la luz, solo querían aprovecharse. Exactamente. No habitaban en la oscuridad por ignorancia, sino por puro interés. Los hombres engañosos que menciona la bolásfera son perfiles que detectan rapidísimo a alguien que opera por encima del mundo material. Lo huelen. Huelen la sangre. Lo huelen. Y entonces proceden a drenarlo sistemáticamente, hasta dejarlo seco. Es que es la anatomía de una traición anunciada, vaya. El visionario cae porque en su cabeza no concibe que alguien pueda actuar con malicia, sencillamente porque la malicia no existe en su visión utópica del mundo. Así es. Pensemos en casos cotidianos para que nuestra audiencia lo aterrice. Es el típico emprendedor entusiasta, ¿no? Que tiene un proyecto increíble y lo comparte todo, todos los secretos, con unos supuestos socios capitalistas. Sin firmar ni un triste contrato de confidencialidad, claro. Exacto, creyendo que todos son buenos y reman en la misma dirección. Y bueno, meses después, ¿qué pasa? La empresa ha sido vaciada, los socios le han robado las patentes y él está en la calle, completamente agotado, arruinado. Él es el río seco. Él es el río seco, exacto. Y sus ex-socios son los cuervos. O sea, es un momento de quiebre psicológico absoluto para esta persona. Y ese quiebre es fundamental. Es un quiebre que obliga a la psique a tomar una decisión drástica de supervivencia. O sobrevives o te mueres. Totalmente. Y es aquí, justo tras ser drenado y traicionado, donde nos preguntamos, ¿cómo reacciona la persona bajo la influencia de este grado para recuperar el control? Buena pregunta. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión muchísimo más pragmática y oscura. Cuando una persona ha sido drenada hasta la última gota y traicionada por aquellos en quienes confió sus virtudes, la estructura de su personalidad cambia por completo. Se rompe y se vuelve a montar. Eso es. Y ese cambio radical es precisamente lo que captura nuestra tercera fuente, los símbolos sabianos, que nos dan la respuesta extrema. Madre mía, la respuesta de los símbolos sabianos. Es que, de verdad, a cómo se sobrevive a esa devastación, francamente es inquietante. Muy inquietante. Porque la imagen que proponen para este mismo grado abandona cualquier rastro de poesía, de idealismo o de victimismo. Cero victimismo. El texto describe y ojo a esto, un indio montado luciendo mechones de cabello y de cuero cabelludo como trofeos. Es una imagen súper violenta, súper cruda. Completamente. Es la estampa del guerrero que no solo ha vencido a sus enemigos, sino que exhibe partes humanas como trofeos. O sea, hemos pasado de ser la presa ingenua que alimentaba a los cuervos a convertirnos en el depredador supremo. Exacto. Desde una perspectiva analítica, basándonos estrictamente en el texto, lo que los símbolos sabianos están describiendo es la recuperación del poder. El mecanismo de compensación tras el trauma, Ajá. la palabra clave que el texto asigna a esta imagen no es venganza, es dominio, con mayúsculas. Dominio. Y no se refiere únicamente a derrotar al enemigo en una batalla física. El texto va mucho más allá y explica que la conquista aquí implica la adquisición y uso posterior de su talento particular. O sea, no solo le ganas, te quedas con lo suyo. Exactamente. Significa absorber las capacidades del adversario para integrarlas en tu propio arsenal. Es poner todo ese potencial de la naturaleza y las agudas percepciones que has obtenido a palos tras la caída al servicio total y estricto de tus propias aspiraciones. Vale, entiendo el mecanismo de asimilación, vale. Pero aquí es donde tengo que cuestionar un poco las implicaciones éticas de todo esto. A ver, plantéalo. Porque suena peligrosamente parecido a una justificación cósmica para volverte un sociópata, ¿sabes? Bueno, visto así, Claro, o sea, siguiendo con el ejemplo de la empresa, es como una absorción corporativa súper hostil. No te limitas a destruir a la empresa rival que te traicionó, sino que te quedas con sus mejores ingenieros para hacerte más fuerte e invulnerable. sí, asimila su fuerza. Asimila su fuerza, exacto. Pero el propio texto advierte de algo. Habla de un intachable control sobre la vida, como el aspecto positivo, sí, pero advierte sobre la crueldad o una total inhumanidad en su polaridad negativa. Esa es la gran dualidad del símbolo. Entonces, yo te lanzo esto.
¿Dónde está la línea entre la disciplina de hierro que es necesaria para sobrevivir a los cuervos de la bolasfera y convertirse tú mismo en el verdugo? Qué buena pregunta. A ver, el texto sintetiza esta dualidad maravillosamente. No defiende la crueldad como una meta a la que aspirar, evidentemente, sino que lo expone como un resultado psicológico predecible. Es la coraza. La armadura que te pones. Exacto, la armadura que se forma sobre la herida de la traición. La dualidad ilustra el inmenso peligro del poder cuando se desvincula de un propósito mayor. Fíjate en la secuencia. A ver, La misión universal original de Cherubel, esa tan pura, se pierde en el preciso instante en que se sufre la traición en la bolasfera. claro, ahí se te quitan las ganas de salvar al mundo. Completamente. Entonces, cuando llega la etapa de este guerrero sabiano, el individuo ha desarrollado unas capacidades extraordinarias para gobernar, para administrar autoridad y lograr sus hazañas personales. Sí. Pero claro, como la misión altruista ya no existe, el orgullo por esas hazañas y ese control se vuelve un fin en sí mismo. Y ahí es donde la disciplina se convierte fácilmente en tiranía. O sea, el orgullo sustituye el idealismo. Eso es. Se empieza queriendo encender la luz en un mundo oscuro y tras ser engañado y pisoteado, se acaba concluyendo que la única forma de no ser devorado por la oscuridad es gobernarla. Gobernarla con mano de hierro, además. Sí. Es una transformación, bueno, fascinante, pero al mismo tiempo aterradora. El visionario asimila el talento de los engañosos y corre el riesgo de convertirse en algo muy, muy parecido a ellos. Pierde su luz. Aprende a hablar el idioma de la oscuridad, pero el coste es altísimo. Perder esa conexión elevada del principio y caer en la crueldad. Es que, wow, esta concatenación de símbolos cambia por completo la forma en que podemos entender estos sistemas de conocimiento, ¿no? Les da una profundidad increíble. Si miramos hacia atrás y sintetizamos los hallazgos de hoy, vemos que estos autores no estaban imaginando estampas aleatorias, cada uno por su lado. Para nada. Forman un hilo súper coherente. Exacto. Reuniendo los 3 hilos de este grado 24 de Tauro, tenemos 1, el potencial de una misión universal frustrada por el entorno, que es Cherubel. 2, la caída al vacío por confiar virtudes y recursos a los engañosos, que nos lo cuenta la bolasera. Eso es. Y 3, el levantamiento posterior, mediante un control absoluto y la asimilación del talento ajeno, arriesgando caer en la crueldad, que son los símbolos sabianos. Es que es un mapa de ruta completo. O sea, sobre el ciclo del poder, la pérdida de la inocencia y la conquista de la autoridad. Es alucinante. Viéndolo así, el grado deja de ser una coordenada abstracta y se convierte en un espejo clarísimo de procesos sociales, psicológicos, o sea, desde dinámicas empresariales, como decías tú, hasta la evolución de cualquier líder a lo largo de la historia. Y fíjate, esto me lleva a una reflexión final, una hipótesis inédita que surge directamente de esta forma de leer las 3 fuentes secuencialmente y que me gustaría proponer para quienes nos escuchan hoy. A ver, sorpréndeme. Habitualmente, cuando alguien consulta textos esotéricos, pues asume que cada símbolo define a una persona diferente, ¿verdad? Sí, claro, según tu mapa natal, eres una cosa o eres otra. Exacto. Pero, ¿y si estas 3 fuentes no describen a 3 personas distintas? ¿Y si lo que realmente codificaron estos 3 autores, sin saberlo entre ellos, fue la evolución cronológica de una solamente a lo largo de toda su vida? ¡Ostras! O sea, transformar el arquetipo en una línea temporal vital. Eso es. Imaginemos esto. Pensemos en alguien que comienza en su juventud siendo el visionario idealista de Cherubel. Lleno de luz, claro. Lleno de luz, sí. Creyendo que va a cambiar el mundo, flotando por encima de la mediocridad. Pero luego, en su edad adulta, choca con la realidad y sufre la brutal traición y el agotamiento de la bolasfera. Se convierte en el río seco porque le roban todo. ¡Qué fuerte! Le vacían, y entonces, para sobrevivir a eso, en su madurez, se endurece hasta convertirse en el líder implacable de los símbolos sabianos. Madre mía, es que encaja perfectamente. Una evolución lógica, aunque, bueno, súper sombría. Es muy sombría, y nos plantea una pregunta brutal. ¿Es el dominio cruel la única armadura que encuentra el visionario para proteger su luz de los cuervos? Esa es la gran tragedia del grado, sí. Saber si la asimilación de la oscuridad es el único camino viable para quien nace con demasiada luz. Pues esa es exactamente la inquietante idea que quiero dejar flotando hoy en el aire para que nuestra audiencia la reflexione por su cuenta. Da mucho que pensar, desde luego. Muchísimo. ¿Existe alguna manera de retener esa luz juvenil sin verse obligado a coleccionar trofeos de guerra en la madurez? Bueno, invitamos a quienes nos escuchan a seguir atando cabos en sus propias exploraciones.
Ha sido un análisis realmente profundo. Ha sido una inmersión absolutamente fascinante, conectando símbolos del pasado con la psicología más pura del presente. Mil gracias a nuestra audiencia de verdad por acompañarnos con su curiosidad incansable y por el interés de siempre en aprender y en no quedarse jamás en la superficie. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.